YouTube, que nos ven luego en diferido, y saludos a todos los hermanos que están allí, que alcanzo a leer, la hermana Lari, Shalom, hace rato no la vemos, hermana Marta Lili, Shalom, y a todos los demás que no alcanzo a ver. Muy bien, sigamos, estamos en Juan capítulo 1 y hemos llegado a ese polémico versículo 18 donde habíamos quedado, en donde habíamos mostrado cómo el traductor o el editor en castellano había cambiado o había agregado palabras que no debían ir allí y pues que consolidan más bien la postura que hemos venido defendiendo y creo que por la voluntad del Señor, que es la deidad del Mesías, ¿cierto? Muchos últimamente han estado atacando ese punto, han estado como en contra. Se han levantado muchas posturas que han terminado llevando a la gente a un judaísmo, como llamamos aquí, acartonado, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues que el Evangelio es muy claro, hay que venir a estudiarlo directamente, por eso estamos aquí. Entonces, después de esta declaración teológica profunda que hemos venido hablando todo el capítulo 1 hasta aquí, que es básicamente eso: Yehoshua es Dios, Yehoshua es el Padre de la eternidad, es la expresión corpórea de todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No es una mezcla, no es mitad hombre, mitad Dios, no es un héroe de la mitología griega, es el único y sabio Dios. Entonces, después de esa grandísima demostración que habíamos visto, ¿verdad? Habíamos visto ese hermoso versículo 17, creo que es donde mostraba cómo el membrá, creo que fue el versículo donde dice que el membrá se devino carne o era corpóreo. Habíamos explicado que cuando dice carne no es necesariamente carne humana, sino que hay carne espiritual, incorruptible, así como hay diferentes tipos de carne en este planeta también. Entonces llegamos al verso 19. Aquí arranca el relato, digamos, histórico, ya se acaba el teológico y empieza el histórico, entonces, que también tiene elementos teológicos allí, ¿verdad? Entonces, permítame un segundo, que aquí, ok. Entonces dice el 19, y este es el testimonio de Yohanan cuando los Judei, veníamos hablando del concepto de Judei, ¿se acuerdan? Que en el Evangelio de Juan en particular, al ser un tratado de respuesta filosófico y también, si puede decirse, teológico, al gnosticismo, a la influencia de Filón de Alejandría, etc., vemos que la expresión Judei se está refiriendo principalmente a los habitantes de Judea, ¿cierto? Cuando los Judei, por mucho tiempo, desde Juan Crisóstomo, que vivió en el siglo V, si tú lees los escritos de Juan Crisóstomo, que se presume que fue un gran padre de la iglesia, erudito y tal, y resulta que Juan Crisóstomo fue uno de los que utilizó este tipo de expresiones en Juan como para hablar negativamente a los judíos. Los judíos. Y llegó a decir que prácticamente el arraigo espiritual de los judíos era el de Judas. O sea que espiritualmente los judíos están conectados con Judas, de tal manera que en Judas está caracterizado el carácter neto de los judíos. Imagínense ustedes. Claro, con ese tipo de descripciones y análisis, tú ves a un judío y lo escupes. ¿Qué dice la historia respecto a ese pensamiento? ¿Por qué? Porque se asombran. Es más, por ser Juan Crisóstomo un gran erudito, porque conocía de leyes, de muchas cosas, los mismos, tú buscas por lo menos en Wikipedia, busquen ahí los que puedan, busquen Juan Crisóstomo, y en la misma Wikipedia te dice que no se explican cómo el tipo llegó a ser tan antisemita. Dice, una persona que con las capacidades que ella tenía, erudito, y no se explican cómo llegó a ser tan antisemita. Fíjate, lo pueden verificar, pueden leerlo para que vean. Bueno, sigamos. Cuando los judeos, es decir, los habitantes de Judea, de la provincia romana de Judea, le enviaron desde Jerusalén, sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres?
habíamos hablado de esta pregunta. ¿Quién eres? Es de dónde vienes tú. Dígame, hermano. El nombre Judas, ¿qué significa? Es que Judas es lo mismo en griego que Yehudá. Es lo mismo. Sí, sí. Eso es otro aspecto de lo que hablamos en la introducción, de cómo cristianizan el Evangelio o lo ponen de una manera como tan extraña. Resulta que Judas es el mismo Judá del patriarca. Pero acá le pusieron Judas para que suene, no sé, para que no suene tan hebreo, pero después dicen que Y todo en griego está transliterado como Judas, Judas. claro, sin duda alguna, ¿no? Bien, ¿tú quién eres? Es decir, ya saben que la respuesta del quién eres es tu origen, ¿no? Con quién estás conectado. ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó, sino que declaró, no soy yo, Mashiach. Esta es una respuesta teológica muy profunda, porque el pueblo judío no tenía ni aún, creo yo, me atrevo a decir, ni aún tiene claro quién es el Mesías y ni de dónde viene. Se lo digo ¿por qué? Porque tuve la oportunidad hace ya muchos años de escribirle al rabino Adrián Herbst, que era el presidente de la sinagoga de Buenos Aires, de la Yeshiva de Buenos Aires. Y yo le pregunté lo siguiente: rabino, dígame, ¿en qué se opone la persona de Yehoshua a la Torá? Si Yehoshua, como sabemos, le dije así, no se opuso a la Torá, no vino a abolirla, no vino. Y él me ha respondido, o sea, me respondió, no sé si porque le escribí en hebreo o qué será, pero me respondió. Me dijo, Yehoshua fue un gran reformador en su tiempo, o sea, Jesús dijo que Yeshua fue un gran reformador en su tiempo, hizo grandes aportes interesantes, pero los judíos no creemos en hombres. Ya, fíjate tú, es raro, ¿no? Cuando él hizo esa respuesta, yo le pregunté de nuevo, ¿y entonces cuál es la naturaleza del Mesías? Fíjate tú, ¿ah? Ahí se produjo un cortocircuito que no me respondió más. Ya, claro, si dice claramente que los judíos no creen o no adoran a personas, a hombres, ¿qué te está diciendo? Claro, entonces tú te das cuenta, este rabino en particular respondió de esa manera, pero cuando tú lees el pensamiento judío clásico, del talmúdico hacia atrás, te das cuenta que ellos llegaron a pensar que Elías era el Mesías. ¿Ya? Eso es un concepto entonces moderno de él. Claro, es que, vuelvo y te digo, por eso tú tienes que conocer las diferentes posturas que hay entre el pensamiento judío y ver de qué época viene. Porque cuando tú lees la literatura antigua, basado en Malaquías, que dice, aquí yo envío mi mensajero que irá adelante para la faz mía o irá para mi faz, los rabinos se preguntaban, pero raro, entonces, ¿quién es el que va adelante? Y como el capítulo de Malaquías termina hablando de aquí yo envío al profeta Elías, porque así termina Malaquías 3, ¿ya? Y en castellano creo que es el 4, termina hablando así, aquí yo envío al profeta Elías, y o sea que el mensajero que dijo en el 3.1, ¿creen que es el último? entonces es el que dice acá que es Elías. El último que menciona Elías. Claro, Malaquías. Malaquías, entonces, va a venir Elías. Ellos decían, claro, tiene sentido porque Elías vendría y luego vendría Dios. Sí, porque él dice que lo enviará Sí, adelante. claro, porque ahí tú lees Malaquías, dice, Hine anoji sholeach malachi lefanai. Vamos a leerlo, Malaquías 3. Vamos a leerlo. Eso yo lo expliqué en el Evangelio de Marco, ¿ah? Claro. Yo lo expliqué en el Evangelio de Y Marco. aquí yo envío delante de mi rostro. Sí, que está al principio, para mi rostro. Es para, ¿cierto? Sí. Vamos a leerlo en Malaquías. Elías. Entonces vamos a entender la exégesis que ellos aplicaban, ¿no? La El lógica. En el 3.1, si dice, heme aquí enviando mi mensajero, y él preparará o despejará camino para mi rostro, dice literalmente. ¿Ya? Y como al final, vamos a leer en el capítulo, allá debe ser, no sé, me pierdo un poco, donde dice, he aquí yo envío, es el 3.23 en hebreo, pero en castellano es el penúltimo versículo del 4. 4.5, léalo por favor. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Hashem, grande y terrible.
Correcto, vamos a dar hasta ahí. Ojo que dice en hebreo, heme aquí, la misma expresión, he aquí yo enviando para ustedes a Elías el profeta, delante de la venida del día de Adonai, el grande y el temido. ¿Oíste? Así dice en hebreo. Entonces ellos decían, claro, si Dios va a venir, primero va a venir Elías. ¿Ya? O sea que Elías es el Mesías, conjeturaban ellos. ¿Ya? Y de hecho aquí en Juan te lo dice. ¿Eres tú? Dice, no soy yo Mashiach. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, claro, él entendió la pregunta. Cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Él les está respondiendo, yo no soy Mashiach. Importante. Le está diciendo teológicamente, Mashiach no es un hombre. ¿Ya? ¿Sí me explico? Mashiach no es un hombre, es lo que le está respondiendo entre líneas. Porque ellos le preguntan, ¿tú quién eres? Cuando pregunta quién eres, ¿De dónde viene? No es el nombre. ¿De dónde viene? El origen. Y por eso él, conociendo la respuesta teológica o cultural de quién eres tú, la respuesta es yo no soy Mashiach. ¿Ya? Le está diciendo Mashiach no es un humano al mismo tiempo. Yo no soy del cielo. ¿Ya? Porque Mashiach podía venir del cielo. Porque la otra opción, si no venía del cielo, era Elías. Pero Elías, ¿de dónde va a venir? Es un dilema, ¿no? Era una laguna mental que había allí. Porque habían dos opciones, o que Elías no había muerto, o que Elías vendría de algún lado, no se sabe de dónde. Tenía que venir del cielo porque se suponía que había subido, pero es muy extraño a la vez, porque en la literatura judía nunca se vio a Elías en el cielo. Es raro, ¿no? Nunca, en ninguna literatura judía se haya mencionado nunca que Elías haya subido al cielo. Eso es muy propio de la teología cristiana occidental. Pero en la literatura judía no hay un solo relato que diga, no, que Elías fue al cielo, que tal. No, nada. Más se considera que haya subido Moisés al cielo, o en la literatura de Qumran, Enoch, pero Elías no. Aunque la Biblia diga que fue traspuesto Sí, pero la Biblia dice que subió hacia los cielos. hacia. Pero hacia no significa que haya traspasado los cielos. Hacia es dirección. Es dirección. Hashamaima dice. Hashamaima. Porque Hacia si los fuera a cielos. los cielos, ¿cómo sería la situación? Traspasaría. Ya sería el Toch Hashamaim. O entró. No, el O llegó Toch. a los Sí, o ¿Cómo? simplemente el Toch. El Toch. Ah, todo. Sí, Entrar. hacia Hacia adentro. Hacia adentro de los cielos. Entonces, Juan le está diciendo, yo no soy Mashiach, es decir, yo no soy del cielo, y Mashiach no es humano. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Eliyahu? Y le dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y dijo, no, no soy. ¿Cuál profeta? ¿Cuál profeta es? El que menciona Moisés en Deuteronomio 18. Profeta como yo, de en medio de tus hermanos te levantará el Señor. O sea, ellos venían arrastrando entonces esa idea o pensamiento de que Dios levantaría un profeta Claro, mayor que todos los que es correcto. pudieron haber. Es correcto, mayor que Moisés y todo. Y que, Porque claro, era el que iba a tener el privilegio de anunciar la venida de Dios. o sea, que no, entonces vemos que había varios, o sea, percepciones de Mashiach. Sí, sí. Ya, Claro. porque si aquí a estas alturas estuvieran preguntando por el profeta que dijo Moisés, entonces ya muchos no tenían como a Elías como referente a ese profeta. No, sí, sí, porque es que el profeta lo conectaban con Malaquías. ¿Ya? O sea, ellos perfectamente podían atar que aquel profeta que mencionó Moisés era Elías. ¿Ya? Pero como esa es una cosa bien extraña, porque entonces tendríamos que estar hablando, si ellos consideraban que ese profeta ya existió en la época que habló No. Elías. Elías. Estoy hablando de Elías, porque me estás haciendo referencia a que ellos tenían Sí, como sí. referente a Elías como ese profeta que habló Sí, Moisés. sí. Entonces tendríamos que decir
que ese profeta que ellos creían que había anunciado Moisés, Ajá. que levantaría, estuvo en la historia Ujú. presente, Sí. pero luego se volvería a manifestar. Sí, así. ¿Cuál era la razón de que estuvo y no Ahí. y después volvía? Acuérdate porque... Si estuvo la primera vez, pienso que era que ya se hubiera manifestado. No, entonces, no, porque fíjate tú, es que como Malaquías da esta profecía ya en la época del retorno de Babilonia, ya Elías ha muerto hace como 300 años atrás, ya, ellos dicen, bueno, Elías si murió, o subió, está vivo. La idea es que ¿por qué Malaquías menciona 300 años después que va a venir Elías? ya. La confusión está es porque usa el nombre de Malaquías de Elías. Claro, Y creen que va a regresar otra Claro, vez. dice- Está como que a completar, no sé. sí, de algún lado va a venir. A completar, digo yo, a Sí, completar a algo. completar o a... Lo que no terminó o a llenar lo que Moisés había profetizado y lo que él no llenó en su primera y venida. lo que no llenó en su primera venida, como que iba a venir un segundo Elías después a venir a hacer esta obra, ¿me explico? ¿Ya? Ellos Sí, tenían... es como una laguna es que es ahí. confuso, ¿se acuerdan cuando Sí, hablamos porque de... teníamos que hablar de los venidos. Claro, ¿te acuerdas cuando hablamos de Pinhas, el hijo de Aarón, que en el libro de Jueces, que cuando mencionan a ese Pinhas ya habían pasado como 400 años de la existencia del primero, y decían, bueno, ¿será que hay dos Pinhas? ¿O esto qué es? ¿Y este es Elías? ¿Se acuerdan que yo le expliqué unas haftará? Ujú. El asunto es que Eliyahu se volvió el ícono de la profecía, ¿ya? Por todos los atributos, porque fue el único de los profetas que hizo milagros, ¿ya? Milagros de señales, de bajar fuego del cielo, de resucitar un muerto, de tal que el otro. Entonces se volvió Eliyahu, tuvo ese bagaje como místico, digamos así, Pentecostal. pentecostal, un poco mágico si se quiere decir, espiritual, súper ungido. Entonces Eliyahu, cuando tú veías un personaje que distaba de 400 años, 300 años, no, ese es Eliyahu, ¿sí me van a entender? Moisés, cuando habló eso en Deuteronomio 18, dice, profeta como yo, estamos hablando del año 1300 aproximadamente antes de Cristo. Eliyahu, el profeta, aparece vivo en el siglo VIII más o menos antes de Cristo, o sea, 500 años después de Moisés. Y luego, 300 años después, Malaquías lo vuelve a mencionar. Entonces, Eliyahu es ese ícono de ese profeta como extraño que va y viene y aparece y vuelve a aparecer así, ¿ya? Es como un personaje interdimensional, digamos. Sí, como el mayor de todos los profetas. Sí, como que aquí cada vez que se aparezca alguien misterioso, ese es Elías. ¿Sí van a entender? ¿No? Que por ejemplo, que se le apareció un mensajero a fulanito, no, ese es Eliyahu. O sea, lo tomaron como si fuese esa especie de ser místico, como si fueran acá los espantos de nosotros, que se le apareció fulanito, fulanito y fulanito. Claro, y van pasados 500 años y se le sigue apareciendo. Claro, entonces aparece Juan con una fama, Claro. agarrando gente. Claro, y se Entonces, es Eliyahu. este es Eliyahu. Tiene que ser Eliyahu. Ah, sí. ¿Sí me van a entender? Sí. Porque desde Malaquías hasta Juan han pasado 400 años también. ¿Ya? O sea, 400 años. Y en estadística, más o menos en promedio, cada 400 años se aparecía Eliyahu, digámoslo así. ¿Ya? En promedio, cada 400 años se aparecía Eliyahu. Entonces, usted tiene que ser Eliyahu. Porque, claro, viene con una indumentaria de pelo de camello, viene en el desierto, y se parece. Tiene que ser. Pero fíjate qué curioso, que ellos nunca contemplaron la reencarnación. Nunca contemplaron que fuese reencarnación. Al judío de la época le parecía más factible que no hubiera muerto y viviera durante 1300 años Eliyahu a pensar que era una reencarnación. Cosa, se llama mucho la atención. Nunca pensaron que era reencarnado. Nunca. En cambio, el pensamiento de reencarnación es propio del siglo I para acá, ya con las cuestiones místicas, griegas, etc. Pero a ellos les parecía perfectamente entendible que si era Eliyahu, pues sí, no se murió nunca. Pues tú vas al cielo. O estuvo por ahí algún lado y ahora apareció otra vez y ya. ¿Sí me explico? De hecho, en la literatura judía existe un concepto que se llama Lamed Vav Tzadikim, que se llama los 36 justos escondidos. ¿Ya? Lamed Vav Tzadikim o Lamed Vav Nistarim.
significa los 36 escondidos. Se supone que son 36 personas que de repente están por allí y aparecen en una generación y hacen milagros y tal, luego se esconden otra vez y vuelven a aparecer en otra época. Eso es leyenda judía, ¿no? Una leyenda judía muy conocida. Lamed Vav HaNistarim o HaTzadikim. Y me acuerdo cuando hablaba con el rabino Moshe Ohana de ese concepto. La MEPA es 36. Sí, Lamed Vav es 36. Sí. Lamed Vav 36 en hebreo. Entonces, cuando hablaba con el rabino Moshe Ohana, yo le comentaba ese concepto, yo le pregunté directamente, porque me acuerdo yo que él decía, yo le pregunté, rabino, ¿usted qué opina de los Lamed Vav HaNistarim o HaTzadikim? Usted me decía, una buena pregunta. Bueno, ¿qué te puedo decir? Uno de estos Nistarim, uno de esos escondidos, puede aparecer inclusive como un indigente, ¿ya? Y de repente lleva y hace milagros y hace portentos y todo y lleva a la gente al arrepentimiento y tal, ¿ya? Y yo le dije, bueno, ¿y no le cabe a usted en la cabeza que por lo bajo el Yehoshua del que yo le estoy hablando haya sido uno de esos? No le llama la atención. Ya vienes tú con tu... Es que él no se esperaba lo que yo le iba a preguntar. Entonces claro, él entraba en confianza, hablaba y de todo lo que decía después venía yo y lo cogía así a cuello corto, ¿ya? Y no quería responder. Pero claro, él le tuvo que haber quedado eso en la cabeza, la idea, ¿no? Ya, ¿verdad? ¿Por qué no? Y fíjense usted, y él mismo me llegó a decir, me acuerdo yo, uno de los Lamed Vav HaNistarim puede parecer inclusive como que no respeta el judaísmo, fíjate, ¿ya? Puede ser que parece que no respeta el judaísmo, pero los milagros y el arrepentimiento y las señales que trae son portentosos. Fíjate, tú tienes la capacidad de llevarle la contraria a los rabinos, decía. Callarle la boca, como callarle la boca. Se los cayó. Entonces, con señales y prodigios. Oye, es que yo lo veo, yo escucho eso y yo, está claro, para mí es claro, eso es contundente. Y que un rabino te diga eso, claro, sin saber lo que yo les voy a decir. Y tú no te das cuenta que uno eso Sí. fue prácticamente opositor del Claro. judaísmo y los cayó Y con señales. todo eso, por eso que digo que cuando él se sintió prendido en su astucia, yo, no, ya vienes tú con tus argumentos, ¿qué tal? Ya, no, eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Bueno, eso lo comento no porque yo le esté, y quiero aclararlo a todos, no porque yo le esté dando convalidación a que esa leyenda sea cierta, sino que tiene algo en su sustrato. Que le calla la boca a ellos mismos. Claro, que te puede decir, mira, perfectamente puede ser uno de ellos. Y de los Lamed Vav HaNistarim son respetados y venerables en la tradición judía. Fíjate tú. Claro, ellos no sé exactamente dónde sacarán el concepto de 36, por qué ese número, pero sí, es algo que se quedó ahí, algo que viene de atrás, se coló y ya, y se quedó ahí. No saben responder por qué 36, bueno, pero existe el concepto de alguien que está escondido, que aparece, revoluciona y se desaparece. Ya, imagínense ustedes. Entonces sigamos acá en el 21. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ya ahora le cambian la pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? Pues, Entonces, ¿quién eres? claro, No, de ti mismo. claro, le dices de ti mismo. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Ya? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino al Señor, como dijo el profeta Yeshayahu. Bueno, de hecho no dice, bueno, él está citando, parafraseando, porque en hebreo dice Panu derech Adonai yashru mesilotav. Ahí es un paralelismo, pero son dos cosas distintas. Panu derech Adonai significa despejen el camino al Señor, despejen los obstáculos, las piedras del camino. Y luego dice yashru mesilotav, significa que el camino, la calzada tiene que estar derechita, como le explicaba en la Haftará, que todo valle será relleno y todo colina será aplastada, para que quede el camino recto, derechita la calzada.
Eso es lo que está mencionando aquí. Como dijo el profeta Yeshaya. Entonces ya sabemos la implicación que tiene eso, ¿verdad? Cuando dice enderezad el camino del Señor, está parafraseando es voy aquí a aplanar lo que esté alto y a lo que esté bajo lo voy a subir. ¿Ya? Bien. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Claro, porque ellos eran los que tenían de todas maneras el pendiente de la tradición oral. Y esto es importante comentarlo. Sí, fueron mayores opositores. Habían 5 principales partidos religiosos en Israel y quiero que nos los aprendamos de memoria todos, ¿ya? Fariseos, saduceos, beituseos, esenios y celotas. ¿Ya? Eso tiene que ser un ABC de todos nosotros. Beituseos. Beituseos. Es un movimiento que no se menciona en el Evangelio, pero que era una facción paralela a los saduceos. ¿Ya? Los saduceos eran más politiqueros, digámoslo así, eran los que negociaban con Roma y todo, mientras que los beituseos todavía observaban o les interesaba la ley, ¿ya? Les interesaba la ley, les interesaba la Torá, así como que estudiarla, eran como más abiertos al estudio, ¿no? En cambio los fariseos sí eran los más metidos en el tema de la tradición. Pero ¿qué pasa? Que el fariseo tenía el problema de haber amalgamado, mezclado la tradición oral con la ley de Moisés y le habían hecho una sola cosa, de tal manera que como tú le arrancaras un pétalo a la tradición, era como si se lo arrancaras a la Torá. Imagínate. Entonces, sacar eso, separarlo, es prácticamente una de las grandes aportaciones que le hizo Yehoshua al mundo judío. Separar lo que es tradición de lo que es ley de Dios. Bueno, se lo digo, usted vuestra tradición invalidan el mandamiento. En cambio ellos no. Para ellos, de hecho, Rabbi Akiva llegó a decir que la ley oral okedet, es decir, sustituía o suplantaba a la ley escrita. O sea que en un caso de que hubiera un conflicto entre la ley escrita y la ley oral, prevalecía la oral. Imagínate. Entonces cuando Yehoshua viene en medio de Israel y comienza a desalambrar toda la tradición oral, claro, dice, viene a abolir la ley, y dice, no piensen que yo he venido a abolir la Torá. ¿Sí ves? La tradición. ¿Ya? Yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, he venido a desbordarla. He venido a llenar lo que hacía falta, el sentido que no había quedado claro, aquí lo he venido a completar. ¿Ya? Para que no quede duda, que fue lo que yo dije hace tantos años. Exactamente. Sigamos. Y preguntáronle y le dijeron, ¿por qué pues, mira aquí una pregunta importante, ¿por qué pues bautizas si tú no eres Mashiach, ni Eliyahu, ni el profeta? Creían que el Mashiach iba a bautizar. Ahora vas a ver, eso tiene una implicación política y sociológica. Si tú revisas en la Torá, en toda la Torá, no hay el concepto de bautismo. ¿Explico? Y vamos aquí a ir a aclarar algunos conceptos para todos los hermanos que han estudiado algo de raíces hebreas también. Voy a voltear un poco aquí para que lo puedan ver, aunque está al revés, pero bueno. A ver, la palabra en hebreo es tevilá. ¿Qué significa tevilá? Tevilá significa literalmente inmersión. No significa purificación. ¿Ok? Porque eso fue una gran confusión que hubo durante mucho tiempo. El señor Daniel Hernández y otros al principio venían, no, que vamos a hacer la tevilá o hacer la purificación. No. Son dos cosas distintas. La tevilá es lo que se llama en el judaísmo. Es la inmersión. Inmersión. Ellos practican. Porque viene el verbo tabal en hebreo, que es sumergir. ¿Ya? Sumergir. Sumerge el dedo en el aceite, en el agua. Eso es tabal. ¿Ya? Listo, así. ¿Qué pasa? Que en la Torá los únicos que hacían tevilá todos los días o para entrar al templo eran los sacerdotes. ¿Ok? Eran los únicos. El resto del pueblo no tenía que hacer eso.
ni cuando Ruth la Moabita vino, tú no ves que Ruth la Moabita se sumergió, ni hizo bautizo, nada, eso no existía. ¿Me explico? Tú no ves un solo caso de conversión en el que los conversos se hayan sumergido o bautizados. ¿Ya? La palabra tevilá pasó al griego como baptizo, ¿ya? O baptismos, más el sustantivo, baptismos, porque para los griegos el baptismos era sumergir las telas en tinta o en teñido para el proceso de coloración. Entonces, ¿desde qué momento el judaísmo empezó a tomar la tevilá? Correcto, de ahí ya vamos a llegar allí, esa es la idea. Quiero que preguntes eso ahora. Esa pregunta es pertinente. Como ya hemos visto, repito, en la Torá no hay un solo concepto de bautismo para conversos o para extranjeros o para alguien, porque tú nacías israelita, te circuncidaban tu octavo día y chao, se acabó. ¿A qué hora hacías bautismo? Nunca. ¿Ya? Los únicos que tenían que hacerlo para entrar al templo eran los sacerdotes. ¿Ya? Hasta allí es el concepto. ¿Cómo lo hacían a tevilá los sacerdotes? Se sumergían. Se sumergían. Es que el concepto, esto ¿completamente? Es sí, completamente, normalmente y según se... ¿Puedes dibujar la figura? Sí, normalmente, como lo hacían solo, digamos que había una escalera, entonces tú bajabas, te arrodillabas y te sumergías hacia adelante. Era como un mandamiento para los levitas. Sí, ahí el sacerdote que tenía alguna impureza o algo tenía que sumergirse antes de entrar al templo, si había tenido una ocurrencia de noche, etc. Entonces normalmente entrabas a la piscina. Y era otro concepto. Sí, era totalmente distinto, que era de purificación. Un requisito de habilitación para entrar al templo. Más no de purificación. No de purificación. Era habilitación. ¿Por qué? Porque es que la purificación en sí requería varios procedimientos. ¿Ok? Por eso es que yo aclaro que inmersión no es purificación. No es tevilá. No, sí perdón, sí, es inmersión, sí, es tevilá, sí. No es purificación. Pero no es purificación, porque la sola tevilá no purificaba. ¿Me hago entender? Esa es la diferencia. La sola tevilá no purificaba. La tevilá era parte del engranaje de los pasos para la purificación. ¿Cómo se dice purificación? Tohorá. ¿Ok? Tohorá. Se dice tohorá, eso es purificación. De tajor. De tajor, exactamente, habilitado. Entonces yo tenía que de repente, supongamos, llevar un sacrificio, confesar los pecados y de último hacía la tevilá. Ahí sí estaba haciendo toda la purificación. ¿Ya? Pero diariamente los sacerdotes entraban y se sumergían normal para entrar al templo. ¿Ya? Ahora viene... ¿Qué significaba para el judío en ese momento la tevilá? No significaba nada, es que nadie más la preparaba. Nadie más la practicaba sino los sacerdotes. ¿Y lo hacía por qué? Por tema de ritual, por tema de limpieza, porque claro, se hacía sacrificio, tenías que lavarte la ropa, se te manchaba de sangre, tenías que lavarte, ¿no? El cuerpo, las manos. Tenías que lavarte. Pero el resto del pueblo, que no era levita ni nada, no practicó nunca la tevilá, ¿ok? Y esto es algo muy importante que ustedes lo sepan. ¿Qué pasa? Como tú preguntabas ahora, entonces, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Qué pasó? Resulta que todo tiene lugar en la era Hasmonea. Estamos hablando del año 176 hasta el año 63 a.C., o sea, un periodo de más de 100 años. 110. Está allí, es lo que se llama la era Hasmonea. Meto el 176, pero si quieres mete la guerra de los macabeos, que fue en el 165 hasta el año 63, son casi 100 años allí. ¿Qué pasó en esa época? Ya sabemos que los macabeos, que eran de la clase Hasmonea, que es una de las 24 clases sacerdotales, derrotaron a los griegos. Ese fue el éxito. ¿Cuál fue el error? El error es que no restituyeron en el sacerdocio a los hijos de Aarón, ¿ya? Sino que ellos aceptaron el nombramiento del pueblo. No, como honra para ustedes, que ustedes fueron los que derrotaron a los griegos, vamos a nombrarlos a ustedes
sacerdotes y tal, y no se preocupen. Ahí vino el problema. Ahí vino el problema. Ellos debían haber dicho, no, no podemos aceptar eso. La Torah dice que tienen que ser los hijos de Aarón, etc. ¿Va? ¿Qué pasó? Que durante esos 100 años de la era Hasmonea llega al final un periodo de crisis, ¿ya? Un periodo de crisis, en el que van desprendiéndose los 5 partidos que les mencioné ahorita. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a hacer las cosas mal, de hecho ya uno de los primeros en separarse de ellos fueron los fariseos, ¿ya? Los fariseos dijeron, no, tiene que ser hijo de Aarón, pero el resto del pueblo dijo, no, deja eso así, ustedes, que lo otro. ¿Hay fecha que pueda indicar cuándo surge el fariseísmo? Es difícil, se pierde, con fecha exacta se pierde, pero se puede decir que aproximadamente cuando surge el sacerdocio hasmoneo, tempranamente empezaron a surgir los partidos fariseos. Es decir, que surge el fariseísmo en respuesta al hasmoneísmo. Al hasmoneísmo. Correcto, claro que sí. correcto. Y de hecho, fariseo en hebreo es perushi, que significa los separados. Se separaron. Claro, ellos se separaron. Claro, no aceptaron el movimiento hasmoneo. Claro. Entonces empiezan la oposición, digámoslo así. La oposición. Ellos fueron la oposición del momento. Todo el mundo iba con el viaje de los hasmoneos, los gloriosos hasmoneos y tal, y ellos, no, nosotros somos la oposición. Claro, ahí surge la primera separación. La cosa se complica. Entonces los saduceos eran hasmoneos. Claro, eran del brazo a la derecha, digámoslo así. Pero perdón, los hasmoneos no son parientes de los macabeos. Sí, es que, a ver, repito. Porque eso, perdón, ya, aquí encontré los apuntes, simplemente para repasar, porque aquí eso ya lo habíamos dado cuando vimos Por eso, Marcos. es que la clase hasmonea, repito, ustedes lo pueden buscar allí en Crónicas 24, creo que es. Si tú lees las 24 clases sacerdotales, una de ellas es hasmoneos. De esa familia hasmonea, de ese grupo, ese clan, hay una familia que es la de Yehudá, que fue llamado Macabeo. Pero la familia hasmonea tenía varias familias. El clan hasmoneo tenía varias familias. Una de las familias es la de Matillahu, cuyo hijo Yehudá es llamado Maccabi o el Macabeo. Entonces, como Yehudá del clan de los hasmoneos fue el que lideró y derrotó a los griegos, entonces ahí se llamó los Macabeos. Pero habían otras de la familia y las otras 24 clases sacerdotales, ¿ya? Entonces surge, digamos que todo Israel idolatra a los Macabeos, a los hasmoneos, ¿ya? Los sube en el sacerdocio, los fariseos hacen de oposición porque no están de acuerdo, ¿ya? Y ahí van. Al final de la era hasmonea, como lo mencioné en Apocalipsis, ¿se acuerdan cuando vimos el capítulo 12 y 13? Uno de ellos es proclamado, que fue Hircano, Yohanan Hircanus, es proclamado rey y sumo sacerdote. Que es el que mata a los fariseos. Que manda a matar 800 fariseos. Terrible. ¿Ya? Los manda a matar así, porque eran oposición. ¿Ya? Entonces, cuando se produce la masacre de esos 800 fariseos, judío matando a judío, eso no lo dice en ninguna parte. ¿Ya? Eso no te lo van a decir en ningún lado. Eso fue antes que llegara a Roma. Claro, eso es historia pura y dura, repito. Eso es historia pura y dura, que tienes que sondear muy bien para llegar allá. Juan Hircano o Yohanan Hircanus manda a matar 800 fariseos porque le eran oposición. Cuando Juan Hircano sube al sumo sacerdocio, allí, casi cerca a ese hecho, se separan los esenios, que eran los verdaderos sacerdotes hijos de Aarón. La mayoría de ellos se van a las montañas de Qumran. ¿Ya? Los esenios. ¿Ya? Entonces, lo que era la derecha se va desmembrando, ¿ya? Se va desmembrando, salen los esenios, por acá están los fariseos, sale otro grupo revoltoso después que son los celotas, que ahorita se los menciono, y los beituseos. Y ahí se va fragmentando todo Israel. ¿Ya? Dime. Volviendo un poquito atrás, te dice que en Crónica están los hasmoneos, sí. La familia de los hasmoneos, cuya alguna de esas ramas sí. o familias salen claro. Los macabeos. Los macabeos. Sí.
De ahí surge ese movimiento sacerdotal que el pueblo proclama. Es correcto. ¿Ya me explico? Esas clases sacerdotales eran levitas, Sí, claro. ya. Claro, todos eran levitas. ¿Por qué entonces no son reconocidos esos amoneos para participar? Ah, porque no eran del orden de Aarón. Es correcto. Ah, ya, pero sí eran levitas. Sí, eran levitas. Ah, ya. Claro, eran Pero la levitas. cuestión de no aceptarlos como sumo sacerdote Porque no eran hijos de Aarón. era porque no iba a Aarón. Claro. Ya, correcto. Joder. ¿Está claro ya? Sí, sí. Entonces, cuando ya se produce la masacre, los fariseos, salen los esenios por allá, llega la crisis de Roma. Llega el año 63, el general Pompeyo entra en Roma, la sitia, la conquista, y entonces surge el grupo extremista guerrillero de los celotas. Bueno, estos extranjeros, ¿qué van a hacer aquí? Estos romanos, ¿qué tal? Claro. Entonces imagínate tú, tienes fariseos resentidos, tienes saduceos en la derecha, tienes veituseos de centro, tienes esenios en la extrema izquierda, bueno, protestantes por allá, y la otra extrema izquierda reaccionaria, los celotas. ¿Qué pasa? Que cuando eso colapsa de esa manera, resulta que los fariseos proclaman una tevilá como señal para todos los que iban a ser militantes de su partido. ¿Ya? Por el otro lado, los esenios, como eran sacerdotes, ellos siguieron haciendo tevilá. Ellos la siguieron haciendo. Pero simplemente Por para su entrar al sí. templo. No, ni para el templo, porque ellos se retiraron a las montañas y claro, ellos siguieron conservando todas las leyes de inmersión y de todo, aunque vivían en la montaña. Ah, esos son los esenios. Ya. Entonces, ¿quiénes son los que traen la novedad aquí, lo extraño, lo raro? Son los fariseos. Los fariseos inventan la tevilá para convertirse del error, ojo, del error a la rectitud. Ah, ya. Como para entrar a su partido. Es correcto. Claro, entonces ellos ganan, comienzan a ser una gran... Para hacerte miembro. Claro, De hecho, para hacerte el miembro. cristianismo Hereda eso. evangélico, Sí, sí. ya, cuando bautiza a sus miembros, dice que en el momento en que se bautiza se hace miembro de la iglesia. Pero Amén. entonces es ambigua la cuestión. Claro, ¿Cuál iglesia? claro, ¿La de ellos? claro. ¿O la iglesia del cuerpo de O el Cristo. cuerpo de Cristo. Así es, Ya eso explico. es, eso es. Pero Igual. pero conviene agregar que para ellos son el cuerpo de Cristo. Sí, pero Sí, es que pero, viene el ojo, concepto la dicen exclusivo. ahí. Sí, vienen como exclusividad. Por eso. Porque te prohíben ir a otra iglesia. o- Claro, Ya. exacto. Y no eres partícipe de sus actividades dentro de su iglesia Claro. si no eres bautizado. Claro, claro. Eso Entonces yo dije, pero ¿cómo así? O sea, que yo todavía no, hasta que me bautices que yo voy a ser Sí, miembro de la algo. iglesia, pero entonces yo decía, pero ¿cuál iglesia? Sí. Que ya no soy la iglesia. Y decía, bueno, yo Ah. no soy la iglesia. Toca hacerlo, sí. Sí, igual. Entonces ahora vas a ver. ¿Qué pasa? Que los fariseos dicen, claro, los fariseos empezaron a hacer una gran campaña, que es la que les dice Joshua, recorre cielo y tierra para hacer un prosélito, Lo hacen más en el- pero lo hacen más hijo del infierno, 2 veces más, claro. Pero el fariseo comenzó a meterse popular con el pueblo. Los fariseos, ojo, iban de casa en casa. Iban de casa en Jehová. como los testigos de Jehová. Iban de casa en casa haciendo prosélitos. Venga, hágase fariseo. Venga, hágase fariseo. Mira que el sacerdocio está errado porque tienen que ser hijos de Aarón y no son hijos de Aarón. ¿Sí o no? Bueno, véngase, únase a la fila. Claro, fueron Claro, se iban reclutando. Claro, iban reclutando. El objetivo de la inmersión farisea era crear, ojo, el nuevo sacerdocio. Porque ellos empezaron entonces a vender la idea que ya iba a venir la era mesiánica y ellos iban a ser los que iban a preparar el camino al Señor. ¿Ya? Entonces teníamos aquí los esenios preparando el camino al Señor allá en el desierto. Los fariseos preparando el camino al Señor en Jerusalén. Y sale Juan preparando el camino al Señor en el río Jordán. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y estaban los saduceos en el templo. ¿Ya? O sea que en ese momento histórico llegan a haber por lo menos 4 tipos de bautismos. ¿Sí me hago entender? El Sí. bautismo saduceo, de la derecha del templo. El bautismo fariseo, para preparar el pueblo del Señor. El bautismo esenio en la montaña.
y el bautismo de Juan en el desierto. ¿Cuál de esos cuatro es? ¿Ya? La confusión era tremenda, ¿no? Pero en sí mismo la Tevilá arrancó en un momento histórico que Sí. pudimos determinarla o no. Sí, ya les decía ahora, en la era Hasmonea estoy hablando del 165 al 63. En ese rango de fechas, del siglo II al siglo I, es cuando surge ese concepto. Antes no se evidencia que haya habido ese tipo de tratamiento, ¿ya? Ese tipo de práctica, porque es que no existía. En la Torá no existe, tú no lo ves. ¿Me explico? Tú no lo ves practicado. Ni Ruth la Moabita se sumergió, ni Naamán el sirio, ninguno de ellos se sumergió en sentido ritual como haciendo una inmersión para conversión. ¿Ya? No la había. Ni para arrepentimiento. Ni para arrepentimiento. Porque fíjate tú que este bautismo era para arrepentimiento. Claro. Mas estos no predicaban tevilá para arrepentimiento, sino para conversión política o religiosa. Sencillamente. O sea que ahí no aparecía el término purificación, todavía no había aparecido. No, porque eso era el templo nada más. Dígame. Cuando Felipe le predica al que habla Carlos, dice que impide que yo sea bautizado. Ajá. Entonces, ¿cuál de...? Ya en la conversación que tienen tuvo que haber sido la inmersión según Juan. Claro. El Joel. Sí, porque entonces lo que dice aquí, ojo, le respondió, dijo, yo bautizo con agua. Aquí quiero hacer otra aclaración importante. Mira que en griego, en el versículo 26, dice, ego baptizo en hidati. En hidati. Sumerjo en agua. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú dices bautizo con agua, viene la discusión si es por aspersión. No, te bautizo con agua, como si el agua fuera un instrumento. Sí, ya es instrumental, ya lo Sí. está usando. En cambio, cuando tú dices yo bautizo en agua, significa que estoy sumergiendo. Y eso fue un foco de discusión en la iglesia histórica, porque unos decían que el bautismo era por aspersión y otros que era por inmersión. Sería como un ablativo. No, es simplemente, pues, un ablativo se puede considerar, porque es en, dentro, ya. Eso no tiene No tiene que dice en. decidencia tiene. No, dice en hidati, es un ablativo, un genitivo, ya. Pero dice en hidati. Simplemente está diciendo en agua, dentro de agua. No dice con agua, que es diferente. Como hace el catolicismo, que es asperjar el agua, ¿ya? ¿Tiene preposición? En, claro, bautizo en hidati. Ya, se acabó la discusión. ¿Por qué entonces la iglesia discutió si era aspersión o era inmersión? Porque no habían leído el texto griego. Seguramente pronto leyeron fue la Vulgata latina o qué sé yo, o una Reina Valera antigua, qué sé yo. Pero el texto griego es contundente. Dentro de agua. Dentro de agua, en agua. No dice con agua, que es diferente. ¿Ok? Dice, yo bautizo en agua, mas en medio de ustedes ha estado, ¿verdad?, quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir detrás de mí, y mira lo que dice, el cual es antes que yo. O sea, ya le está diciendo que está en medio. Claro. Era contemporáneo. Impresionante. Claro. Y mira lo que está diciendo hermoso que dice ahí, ¿verdad? El cual es antes que yo, en el 27. Y resulta que aquí dice, vamos a leerlo acá, dame un segundo para buscarlo aquí en el griego, dice, ho piso mu erjómenos uk imi haxios, dame un segundo, dice, el que es antes que yo, que es venidero. ¿Ya? El que es antes que yo. Lo que está diciendo aquí, lo que está insinuando, es que ya antes de hacer la aparición, ya Mashiach existía. Lo que está diciendo es muy profundo. ¿Por qué? Porque el pensamiento judío hasta el día de hoy cree que es, o bien sea Elías, o peor aún, el Sanedrín, el que tiene que designar al Mesías. ¿Me explico? ¿Ya? Y eso es muy importante que ustedes lo tengan pendiente. Aquí Juan está diciendo, el que viene es antes que yo. O sea, yo no tengo que nombrarlo o no tengo que declararlo como Mashiach, como ustedes creen.
Ya él es Mashiach porque Aquí sí. dice, este es el que viene después de mí. No. El que es antes de mí. Dice después. Pero No, pero sigue la otra frase. El ¿Qué? sí, el que es antes de mí. Claro. Ya, el que es... Él está partiendo de... O sea, su ministerio, Es correcto. después de él. Claro. Y le dice, y él es antes de mí. Claro. Ya, está diciendo, él es antes que yo. O sea, no piensen que yo soy el que lo voy a nombrar. Ya él viene como tal. Yo simplemente voy a presentarlo, pero no a declararlo. Que es lo que ustedes tienen que tener muy pendiente, porque el judaísmo se ha inventado este tema de que el Sanedrín era el que tenía que declarar al Mesías, ¿De qué época es? proclamarlo. ¿Ya? Chips es el talmúdico para acá, medieval. Medieval. Sí. Eso antes no existía. ¿Me explico? Entonces, ¿qué dice? Es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas acontecieron en Beit Arabá, de la otra parte del Jardín donde Juan bautizaba. Fíjate qué interesante esto, del otro lado del Jordán. Cuando tú dices el otro lado del Jordán, estás hablando prácticamente de Jordania, porque al otro lado del Jordán es Jordania, Claro. ya hoy actualmente. En Perdón, esa época, Eric. ¿Mm? Disculpe una pregunta. Dígame, Juan. Cuando dice que es antes de yo, Ajá. estaba reconociendo una existencia. De Mashiach sin necesidad de que él lo declarara. ¿Y por qué habría necesidad de que él lo declarara si se supone que ya asumíamos que ya existía? Ahora vas a ver por qué. Porque el pensamiento judío pensaba que era Elías o el profeta el que tenía que decir, este es el Mesías. ¿Ya? Y esa proclamación es la que les da el carácter a ellos para decir, oye, hoy no está Elías, pero está el Sanedrín. Y si el Sanedrín no lo reconoce, entonces no es. Ese es el detalle. Pero ¿cómo así es un detalle tan profundo? Claro. Mira cómo divide la historia, porque ahora entendemos que ya sí existía. Claro. Y por qué era necesario regularlo. Parte de un sofisma. Ahora vas a ver por qué. Fíjate tú que hay algunas corrientes místicas judías que ya están diciendo que van a orar al sepulcro de Elías y han oído la voz del sepulcro de Elías que les dice, te voy a decir quién es el Mesías. Peligroso. ¿Sabes? Ese es el detalle fino de por qué Juan hace esa aclaración. ¿Sí ves? Oye, claro, ellos sabían, bueno, como Elías está muerto, pues será que nos habla del sepulcro, supongamos. ¿Ya? O se le aparece al Sanedrín allí una aparición, yo soy Elías, mira, el Mesías es este, ahí. Dicho de otra manera, en términos populares, para todos nosotros los del vídeo, implica que ellos esperaban en ese momento histórico que alguien declarara, este es Mashiach. Es lo que me quieres decir. Sí. Con base en el texto de Malaquías. Es correcto, así es. Claro. Esperaban que alguien declarara, mira, este es el Mesías. Y por eso es que Juan dice, no, ya él existe antes. Por eso entonces es importante la declaración de no sin declaración. Ya él existe antes. Ya él existe antes de mí. Que yo no soy digno de atar ni los cordones de sus sandalias. Y ya está entre ustedes. Ojo. Y ya está. Pero entonces, ¿dónde queda? Claro, entonces Juan de alguna manera desvirtúa todo, o desvirtúa y confirma lo que dijo Malaquías. Que él está dando por la cabeza los pensamientos, el planteamiento farisaico. Acuerda que está hablando con fariseos aquí, no está hablando con saduceos ni con esenios, está hablando con fariseos, que eran los que tenían, claro, pero al mismo tiempo lo que tenían enrollada la madeja con su tradición, ¿ya? Y entonces Juan tenía que ser muy cuidadoso en todo lo que decía, y mira cómo se la plantea, dice, mira, ya está entre ustedes, ¿ya? Y viene después de mí, pero es antes de mí, y yo no soy digno de atarle los sandalias. Impresionante. Y sabes que hace poco... Ahí te la dejo. Claro, se la dejo allí. Pero mire, les voy a decir otra cosa que por eso a mí me gusta enseñar siempre y a los niños, y uno aprende unas cosas. En el discipulado que he hecho con los niños, me encontré con una declaración sorprendente, pero de lo más sublime. Y yo decía, wow, no lo había visto. Se trata de Lucas. Vamos a ir en Lucas, capítulo 1. Y está en ese solo verso, pero ese solo verso es cósmico, es gigante. Mira lo que dice aquí
en Lucas capítulo 1, ya les voy a decir. Ya les digo, en el versículo, oye, es que mira, tú lo lees ahora, que hemos estado hablando de la deidad del Mesías, de todo esto, y ahora este versículo te va a sonar maravilloso. Lee Lucas 1:43. ¿Ya? Sí, ¿por qué se concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Tú sabes lo que eso significa? Elizabeth está embarazada. Juan le lleva 6 meses de ventaja a Jesús, a María. María llega embarazada, ¿ya? Se le presenta a Elizabeth, A su prima. a su prima, y el bebé salta adentro y dice que ¿de dónde esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Está diciendo que el que está en el vientre es Señor de ella, Sin haber nacido. sin haber nacido. ¿Sí me hago entender? O sea, María, Elizabeth, por profecía, por revelación, declara que ese que está en el vientre es su Señor. Es profundo. ¿Sí me hago entender? Dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor? ¿Cómo sabía ella? ¿Cómo sabía? Pura revelación, ¿oíste? Y quedó escrito ahí, la madre de mi Señor. ¿A quién más le va a llamar Señor? A ver. Hashem. ¿Ya? Oye, es un solo verso que lo dice, ¿ah? Una sola línea. Pero mira qué profundo lo que está diciendo. El católico dice la madre de mi Señor. Ah, mira que ella es la madre. Eso quiere, entonces eso significa, y como se lo dijo a los discípulos mismos, cuando preguntaban qué dice la gente que soy yo. Entonces eso qué significa es que quien va a señalar el Mesías, quien va a reconocer el Mesías, él es el que se revela a él. Claro, claro. Sí, No hay sí. otra. Eso es así. Entonces tú no puedes depender de que alguien te diga, míralo acá, mira que allá está, Nada, mira que allá nada. Tiene que revelarse él Así. mismo a esa persona, si Claro. no, nada. está. Si ves que él se lo dijo, vendrán muchos y cual le dirán que aquí está, que allá está, no le creas. Señalando. Y así no es. Así no es. ¿Ya? Nadie va a venir dizque, con la autoridad y con la potestad. Yo de mismo decir- te lo voy a decir. Sí, yo mismo me revelo, tranquilo. Yo mismo me revelo. ¿Ya? Maravilloso, ¿ah? Claro, con eso que Son acabas de códigos de seguridad inviolables. inviolable. Seguro. Segurísimo. Amén. ¿Te das cuenta? Porque solamente cuando a ti te es revelado es que tú sabes que si no, no. Si no, no. Ni no vas a correr para ningún lado. Es correcto. Fíjate cómo ese solo verso Elizabeth supo que ahí estaba su Señor. Es profundo, es que vea, ese verso es súper profundo. Y está escondido ahí en medio, y tú pasas por ahí y lo lees y como si fuera poesía. Es que es enorme. Inclusive Claro. por mucho que humanamente nosotros le señalemos a la gente que Yehoshua es el No lo Señor, reconoce. no lo van a No lo van a reconocer. reconocer, así es. Nada. Así es, no lo van a reconocer. Nada. Porque eso se lo tiene que revelar Abba. Apa. Porque digo, esto no es por voluntad de carne ni de Eso sangre. es de ahí, mi hermano. Estamos claros, ¿no? Puedo saber mucho griego, hebreo, exégesis, Erudito en erudito y todo. fenicio y tal, nada, Eso termina confluyendo. Experto en convencer. nada. Eso termina convenciendo que por mucha cadena de oración que usted haga, No, por no. mucha campaña que usted haga, No. usted va y tira la semilla, sea uno o Sí, a sí, 5.000. ese fue el trabajo que se nos mandó a Que hacer. Juan Pablo lo dijo, Dios es quien da el crecimiento, lo demás es lo demás. Lo demás. No trabaje de más ahí en lo que no es, ¿verdad? Bien. Está claro, mira qué profundo, No ¿no? trates de hacer lo que solo le corresponde a él, me han dicho. Entonces, fíjate tú, la otra parte, bueno, quedó ahí. Dice el 29, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 8:24. Ah, estamos bien. Entonces dice, el siguiente día ve Johanán a Yehoshua que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo está proclamando, lo está presentando. ¿Ok? Aquí está el Cordero de Dios. No lo está designando. ¿Me explico? Lo está presentando nada más. He aquí el Cordero de Dios. Entonces, cuando dice que quita, en el versículo 29, permítame lo busco. ¿No lo está señalando? No, lo está presentando, que es diferente. ¿Ya?
¿Cuál es la diferencia? Porque cuando ellos estaban hablando, y por eso esto es profundo, cuando ellos pensaban que Eliyahu tenía que designar al Mesías, ¿ya? O señalarlo, decir este es, en el sentido, tenía que imponerle las manos. Por eso es que a Yehoshua le preguntan, ¿de dónde tienes tú smijá, la autoridad? ¿Ya? Porque cuando habla de autoridad se habla de la smijá, que es la imposición de manos. Por eso era mi pregunta ahorita, que por qué le daba tanta importancia a esa declaración, Claro. ¿qué sentido tenía? Claro, porque era la transmisión, claro, porque ellos reconocían que este misterioso personaje que se aparecía en promedio cada 400 años, algo debía ser de Dios, que iba a entregarle la autoridad al Mesías, o a Dios, o lo que fuera, ¿verdad? Iba a transmitir de parte de Dios directamente una autoridad. Entonces, si ellos ven o esperan que se transmita o haga una señal, lo mínimo que podían esperar era que él transmitiera por imposición de manos, según su ritual. Ojo, porque estamos hablando de los fariseos. Es que el resto de Israel no creía esas cosas. Estamos hablando de fariseos nada más. ¿Ya? Entonces, si él viene y ellos creen que es Elías el que tiene que designar al Mesías, le tiene que imponer las manos y tenían que transmitirle la autoridad y reconocer al Sanedrín, llamar al Sanedrín, a los ancianos, miren, este es el Mesías, y hacer todo el ritual netamente fariseo. ¿Ya? Pero, como Juan Nahman le está diciendo, no, aquí está, no le está transmitiendo autoridad. Lo está presentando nada más. Por eso es que le preguntaron, ¿de dónde tienes tu autoridad? ¿Qué significa autoridad? Imposición de manos. ¿Ya? Diga, Juan. Eso lo podían traer de lo que hizo Jacob cuando Efraín. Más exactamente te diría de Moisés a Josué, porque dice que le impuso las manos y le entregó la autoridad y todo lo demás. ¿Ya? Moisés a Josué. Josué. Sí, sí, a Yehoshua, el primer Yehoshua. Exactamente. Porque ¿Ya? la imposición de manos se vio cuando también la bendición de Jacob. Sí, pero es que aquí estamos hablando, ahí es una bendición, pero es que aquí estamos hablando de un liderazgo. Un liderazgo en Israel, ¿ya? Y el Acá fue de promesas. Acá fue una promesa, una bendición, como entregarte la antorcha y tú sigues la carrera. En cambio, acá estamos hablando de una imposición de manos de autoridad. ¿Ya? La entrega a la tierra. Correcto. Y el liderazgo de Israel, ¿no? Entonces le dicen, ¿de dónde tienes tu autoridad? Es decir, ¿quién te impuso las manos? ¿Ya? Y él les dice entonces, ¿de dónde sacan ustedes el bautismo de Juan? ¿De dónde era? ¿De los hombres o de Dios? Y ellos dicen, no sabemos, pues tampoco les voy a decir. ¿Ya? ¿Con qué autoridad hago yo estas cosas? No voy a decir. Si ustedes no me reconocen, claro, porque ellos quedaron encrucijados, porque el pueblo tenía a Juan como profeta, como un ungido, y si ellos decían... Pero ellos no lo reconocían tampoco. Pero ellos no lo reconocían, pero tenían que quedarse callados, porque se echaban al pueblo en contra. Tenía fama por el pueblo. Y perdían. Se lo echaban de enemigo. Puro politiquero. O sea, que la verdadera declaración de Juan está subsumida en esa corta literatura que está aquí. Sí. Es bien profunda, es bien teológica. Claro, porque es que... O sea, el concepto va mucho más allá de la narración que esté en griego. Claro, esto está codificado. Pero muy codificado, a ver. Claro, y está encriptado en el contexto del pensamiento judío de esa época. Si tú no conoces el pensamiento fariseo de la época, pasas por ahí y no le prestas atención. Eso que estamos sacando aquí es deshilachando todo esto, descenebrando, para que veas por qué está escrito lo que se escribió, por qué cada palabra fue seleccionada allí con precisión, por qué cada aclaración que está haciendo allí, ¿verdad? Entonces nada más dice, este es el Cordero de Dios, que entonces iba a buscar el verso 29 acá, permítame, dice, Eron tes hamartian tu cosmo. Fíjense que este verbo eron, que sale allí en griego, está además en presente, dice, he aquí el Cordero de Dios, el portador del pecado del cosmos. Acuérdense que la palabra cosmos la vimos en el capítulo 1. Vino al cosmos y el cosmos no lo recibió, ¿ya? Y ahora dice que aquí
Él está portando, cargando, quiero decir, el pecado del cosmos. Resulta que, y aquí viene un concepto muy interesante, para los griegos la palabra hamartía era error, y es una especie de contradicción o paradoja para los griegos, porque el cosmos es estéticamente perfecto. Entonces hablar de hamartía en el cosmos, un griego no entiende eso. ¿Sí me van a entender? Sí. Se volvería loco el griego entendiendo eso. Bueno, ¿dónde llegó entonces ellos le aplicaban el error? No, ahora vas a ver, Si hablaban de amartía. la hamartía para los griegos era el error que tú cometías cotidianamente. Me equivoqué escribiendo la letra, me equivoqué pagando el dinero, errores así. No tenía el concepto espiritual ni religioso, era un error. Pero entonces hablar de hamartía en el cosmos era inconcebible. ¿Me explico? Eso es un concepto que un griego lo lee y no lo entiende. ¿Me explico? ¿Por qué? Repito, porque el cosmos se concebía estéticamente perfecto, no tenía falla. Entonces hablar de falla en el cosmos, no entiendo, me pierdo. Soy griego, me pierdo. Están robando todo. Amartía. Claro, entonces te está diciendo que todo lo que el mundo le parece que está bien, tiene hamartía, tiene falla, tiene una falla. Algo está mal, está desordenado. ¿Sí ves? Lo profundo. Entonces tú te estás dando cuenta que este evangelio de Juan, que como lo repito, se considera escrito a finales del siglo I, en el año 80-90, es un tratado extraordinario contra los postulados filosóficos gnósticos y místicos de la época. Fíjate tú. Está diciéndote a un griego, a un filósofo griego, a un gnóstico, que el cosmos tiene falla. Y que que es el Cordero de Dios, está portando o cargando la falla de todo el cosmos. ¿Cuál es el verbo subyacente de ese? Ese, aquí sale Heron, verbo Heron. No, pero en hebreo. Nasá. El verbo nasá. Nasá, de cargar, de transportar. De levantar, ¿no? Sí, de transportar, levantar en sentido de transportar. De transportar. ¿Ya? Nasá, de transportar. Dice, Hermano, y decir que quita el pecado del mundo no cuadra porque... Ajá. claro, el mundo tiene todavía Sí. pecado. Sí. Por eso es importante No quita. portar o transportar, Portar, claro. o remitir, que es diferente. Ujú. ¿Ya? Muy bien. Este es del que dije, tras de mí viene un que, mira que aquí te lo dice clarísimo. Varón, dice. Dice en el versículo 30. Sí, repite lo mismo, el que viene. En el 30 dice, Después otro de mí viene un varón. juego y ponjo piso mi RGT aner. Antes de mí, por- Fíjate tú que no dice hombre en el sentido que pudiera quedar confusión, sino que la palabra aner se utiliza para el rol de marido. ¿Ya? Fíjate qué espectacular. La palabra aner en griego se utiliza mucho en el sentido de marido, de una persona desarrollada, una persona que tiene ya una responsabilidad, es un aner. Antropos es general, Ujú. la genérico. Vamos, dice Andro. No dice antropo, aquí viene un aner. ¿Ya? Habían varias palabras en griego ¿Cómo se para escribe, hermano? aner, se escribe así. La pronunciación, así, con diéresis acá, o en griego, así. ¿Qué significa? Que es varón en el sentido de un rol desarrollado de esposo. Como Lish. Sí, como ish en hebreo. Y aquí viene un ish. ¿Ya? Ish. Un varón perfecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Como desarrollado, como dices tú, Un aner- desarrollado. Desarrollado. Aner del hebreo. An ish equivale a ish en hebreo. El aner es el ish. ¿Ya? Entonces en hebreo diría hine ba ish. Y aquí viene un ish, un varón. ¿De acuerdo? ¿Qué dice entonces? Y aquí viene un varón perfecto, entiéndase, ¿verdad? El cual es antes de mí, porque es primero que yo. Imagínense ustedes, impresionante. Pero fíjate tú, No es era, sino es. no, ahí aparece el verbo yegonen de, ¿ya? Porque es. Existe, ¿ya? Tiene Sí. existencia antes que yo.
¿ya? Impresionante, tiene su propia No personalidad. es que nació antes que yo, sino que es. Existe Existe. Porque antes. existe Sí, antes que yo. porque existe antes que yo. Oh, primero Pero no que solamente que existe en cuanto a personas, sino que existe Que tiene existencia. existencia misma. Que en tiene sí misma existencia. desde antes de la fundación del mundo. Y repito, y aquí le vuelve a enfatizar que la existencia de él como Ish, como varón perfecto, no depende de su proclamación, Así es. sino que ya tiene No ese existencia momento, o sea que ese varón tiene existencia en sí mismo desde antes. Sí. Desde antes de la fundación del Desde mundo. antes. No en ese momento. No en ese momento. Sí. O sea que yo quiero aportar, yo quiero preguntar, a mí me cautiva enormemente, más que la literatura, más que la traducción, es el concepto profundo del autor que está proclamando Claro. la deidad antes de la fundación del mundo, Impresionante. ¿cierto? La eternidad de Mashiach, La corporeidad la del Memra. la corporeidad del Ben Ra, Claro. es decir, unos valores o conceptos que superan cualquier esfera, tanto judía Sí, como sí. griega y mucho más ahora de origen occidente. Sí, sí, sí. Pero que si de pronto usted no lo explica de ese modo, Claro. ni siquiera uno acudiendo a la literatura, No, no. porque uno va a la literatura y encuentra lo esotérico, Sí. encuentra también la dualidad, Claro. ¿cierto? Que es la que tiene la reforma, esa parte dualista, Sí, sí, sí. ¿cierto? Claro. Y sirve también para demostrar que este autor Sabe de lo que está hablando. sabe, tiene una posición concreta frente a las distintas Posturas filosóficas y místicas y la místicas época. de la época Y del judaísmo además. y también del judaísmo. Claro. O sea que esto hay que volverlo a más que eso es Ya. el concepto mismo, Sí, sí. decantar el concepto para uno ajustarlo. Claro, y es por eso te digo que cada palabra está cuidadosamente diseñada aquí y está respondiendo a unas categorías de pensamiento muy específicas. O sea, el que lee esto del siglo I sabía que estaban hablando aquí. Esto estaba Esa es la palabra, codificado. una categoría de pensamiento. Sí, 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 una categoría de pensamiento que está aquí. Y Entonces si- luego y dice... yo no le conocía, mas Claro. para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. En agua, fíjate tú. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, para que fuese notorio a Israel. Por eso vine yo bautizando en agua. Y Johanan dio testimonio diciendo: vi a Ruach que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. ¿Qué significa esa frase? La mayoría de las películas de Hollywood pintan la palomita que viene bajando así Sí. y se le para en el hombro aquí. Y no tiene que ver con eso. Siempre ahí es donde tiene sentido leer un poquito la literatura judía. En la época, decir como paloma se estaba refiriendo no a que venía como un ave revoloteando así, Físico. sino era la voz. ¿Ya? La voz, que era susurrando. ¿Usted sabe cómo susurra la paloma, no? Bueno, en muchos pasajes del Talmud es muy típico encontrar que se oyó la bat kol que susurraba como paloma. La bat kol es el eco divino. ¿Qué es el eco divino? No es otra cosa que la lectura celestial de la Torah, para que quede claro. ¿Ya? El eco divino, repito, bat kol es el eco, es la lectura celestial de la Torah. Bat es que Hija de la voz, dice Ah, literalmente. Sí, bat kol. bat col. Pero es un término que si lo traduces literalmente no lo entiendes. Literalmente es hija de la voz o portadora de la voz. ¿Qué es la portadora de la voz? Hombre, es la lectura celestial de la Torah. ¿Ya? Simple. ¿Qué pasa? Que viene la Bat Kol y dice que Juan vio cómo venía Ruach HaKodesh sobre Mashiach, ¿ya? Como la Bat Kol, como paloma, ¿ya? ¿Y qué pasa a continuación? Reposó sobre él. Dice, reposó sobre el Ruach HaKodesh, pero no porque haya venido volando como una paloma. Dice, ¿verdad? Y permaneció sobre él. Reposó sobre él. Él veía algo. Tenía que haberlo visto. Porque además resulta que, por eso es importante conocer el contexto histórico. Cuando se escribe el Evangelio según... El roga tiene cuerpo. No, ahora vas a ver, ahora vas a ver. Resulta que Es algo. cuando esto se está escribiendo, por eso es importante cada detalle. Claro. Cuando este Evangelio se está escribiendo, ya existía en la época el famoso Rabbi Yohanan ben Zakkai.
¿Ya? Y de Rabbi Yohanan ben Zakkai se decía que cuando la Shejina se posaba sobre él, los pájaros que atravesaban por encima de su cabeza se consumían de fuego, se quemaban. ¿Ya? Es decir, que él, estas imágenes de Dragon Ball Z que muestran los muñequitos ardiendo con fuego así y con aura de poder y tal, eso es judío. Tenía la unción. Sí, tenían la unción literal. Esa gente ardía. El ¿Ya? poder literal es un sentido figurado. No, dicen literal, ellos decían literal. ¿Dónde dice eso? En el Talmud de Babilonia. ¿Ya? Dice, 70 discípulos tuvo rabino fulanito de tal, de los cuales el menor era el rabí Yohanan ben Zakkai. ¿Ya? El menor. Y dice, y se decía rabí Yohanan ben Zakkai que cuando se sentaba a estudiar, los pájaros que pasaban encima de él se consumían de fuego, porque ardían. No, él exageraba, ¿no? Un poco, ¿no? Pero lo que quiero traer a colación es que era muy... La metáfora. Claro, la metáfora, en el sentido de que Juan ve y lo está escribiendo, dice, claro, si este dice que se le posaba el fuego encima, pues aquí también yo vi que se le posó el fuego encima. Ya, simple. El Bat Kol. La Bat Kol. Y sonó. Y se Entonces, oyó. ¿qué dice? Ahora vas a ver. Eso lo estudiamos en Marcos. Claro. Marco, claro. ¿Y qué dice entonces en el 33? Y yo no le conocía, mas el que me envió a sumergir en agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender Ruach y que reposa sobre él, este es el que sumerge en Ruach HaKodesh. Este es el que sumerge en Ruach HaKodesh. Mira qué importante es decir, no bautiza con Espíritu Santo, sino que sumerge en Ruach HaKodesh. Entonces, de alguna manera, la tevilá que estaba antes la convalidaron acá. Sí, pero ojo, que aquí es para remisión y reconciliación de los pecados. Que es el Joel que vimos. Claro, el Joel, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Dice, y yo le vi dado testimonio que este es, ¿el qué? El Ben Ha-Elohim, lo que se llama entonces el portador de los atributos de Dios. ¿Sí ves? Porque hemos ¿Por qué le hablado... ponen Ben Hadad o Bar Edasha? No, Ben Elohim, porque dice Ben Elohim. ¿Ok? En griego también dice. Sí, dice en griego Hogios tutiu. Cago desde ahora hasta que me martire cajoti justo sestin Hogios tutiu. ¿Será que puedo Significa. decir que es la primera vez que en este texto vemos que dice Ben Ha Elohim? Claro, ¿Es la primera vez? Sí, sí, Ben Elohim. ¿Ok? ¿Qué significa? El hijo, es más, les voy a decir algo. La palabra Hogios, en el versículo 34 es una palabra que se puede considerar añadida. ¿Cuál? La palabra hijo. Hijo. Sí, En el 34. sí, en el 34. Puedo leerla, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que Este es Dios. Este es Dios. ¿En dónde sale la versión que es añadida? Aquí sale el aparato crítico. No sé si tú puedes buscar ahí la edición Aquí lo tengo, 28. aquí lo tengo. Busca la edición 28 ahí. Yo te la dejé, ¿verdad? Instalada. Yo bajé una. Esa es la versión griega. Sí, está el texto griego. Y el texto griego no está. El texto griego te da la palabra hijo como una adición. ¿Ya? Como una adición, como una palabra que fue como que sospechosa que alguien metió allí. Entonces, y no puede salir del Ben es hijo. Sí, Juan, pero estamos en Juan. Juan 1.34. No puede ser que, como dice Ben, no. No, es que en griego dice Hogios tu tío, pero ese Hogios, el hijo, está agregada. O sea, Pero está... como tú le dices en griego, Ben Ha Elohim, Por eso, pero es que si quitas Gios ya no puedes decir Ben, tienes que decir este es Dios. Este es Dios, exacto. ¿Qué me explico? Profundo, Tremendo. profundo. A ver, préstamelo acá, yo la busco, Ya, aquí está. A ver. el aparato crítico es que determina. Sí, es que aquí es cuestión de aparato crítico. Este es el capítulo 1. No, bueno. Ya, espérate. Juan 1, el verso 12. Perdón, ¿verso qué es? ¿30 y qué? 33. 34. 34. 34. Imagínate Dice- quitar, suprimir el hijo. Sí, señor, mira, en la edición 28, La nueva versión. en la última, presta mucha atención.
En la edición 28 del texto griego oficial no sale la palabra hijo. No sale la palabra Está hijo. añadida. Está añadido. En la versión, repite. La edición 28, que es la última edición estándar mundial del texto griego del Nuevo Testamento, no sale la palabra hijo. ¿Qué sale? Simplemente dice que este es Dios. Es Dios. ¿Ya? ¿Quién revisa esa versión en griego? Toda la Sociedad Bíblica de Ah, Stuttgart. Este es La Sociedad Bíblica Stuttgart de Alemania. Aleluya, bendito sea el Señor. Sí, La señor. sociedad bíblica. Sí, dice, y yo he visto y he dado testimonio que este es el que es llamado Dios. Ya lo vi. Esa es la que produce la Biblia estugartense. Además, Oh, pero esta es la misma Sociedad Bíblica Stuttgart, pero produce la Nestlé Aland y produce la Stuttgartensia. Y repito, no sale la palabra hijo. ¿Te das cuenta? El Señor. Pero eso quita todo el cimiento histórico. Claro, a ver, por eso te digo, es que te das cuenta que entonces en el Evangelio de Juan los escribas han estado interesados en meter hijo, lo vimos en el verso 18, ¿te acuerdas? Claro. El hijo unigénito, no, dice el Dios. Y acá está diciendo que este es Dios. Amén. ¿Ya? Amén. ¿De acuerdo? Esto es impresionante. No sale la palabra hijo. Profundo, ¿no? Fíjate. Imagínate cómo le quitas ese concepto a la cristiandad. Bueno, eso es algo que estaba discutiendo con el hermano, disertando con el hermano hablando el otro día. Que a ver, ¿en qué versículo? en el 30. 34. Mira, presta atención, hermano. A ver, esto no lo saben todos los hermanos cristianos del mundo y es un tema que puede ser delicado. Les voy a decir por qué. Es un poco complejo. Cuando se produjo el primer texto griego estándar del que iban a salir las traducciones del mundo, etc., fue hecho por Erasmo de Rotterdam. Estamos hablando del siglo XV-XVI. Cuando Erasmo hizo esa primera compilación, usó manuscritos del siglo XIII apenas. ¿Ya? Manuscritos del siglo. Del siglo XIII, o sea, de hace 200 años de él, vaya. ¿Qué pasa? Que luego con el tiempo han ido apareciendo más manuscritos que son más antiguos que los que usó Erasmo. Claro. ¿Ya? La Sociedad Bíblica de Stuttgart hoy tiene la grandísima responsabilidad de tomar los manuscritos más antiguos y hacer el rompecabezas y decir, mira, esto es lo más antiguo hasta ahora. Lo que prevalece. Esto es lo más antiguo hasta ahora. No, que aquí, no, esto es lo más antiguo. Afecte a quien afecte, la teología que afecte o lo que sea. Así es. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Lo que está pasando es que lo que el Señor nos ha permitido enseñar aquí tiene sustento ahora más que nunca en los manuscritos más antiguos griegos que se conocen hasta la fecha. Así que todas las otras teologías cristianas que se han construido sobre manuscritos manipulados, Así es. ya por los escribas cristianos, por hombres, por intereses religiosos, teológicos, lo que sea. Pero lo maravilloso es, y te acuerdas la variante de Judas, en Juan 1.5, en Judas, busquen Judas 1.5. Oh, qué impresionante. Es impresionante. Busquen Judas 1.5. En Judas 1.5 dice que es Jesús el que sacó a los hijos de Israel de Egipto. ¿Ah? Búsquelo. Búsquelo. Claro, eso yo lo. Wow. Busque Judas Así 1. literal. Sí, sí. Judas que es Judá. Sí, Yehudá. Busquen Judas 1.5 para que vean. Como con dorito. Sí. ¿Qué dice? Quiero recordar, Sí. ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor. Ahí donde dice Señor no es Señor, Jesús. Los manuscritos griegos más antiguos no dicen Señor, dicen Jesús. Jesús sacó a los hijos de Israel de Egipto. Está aquí. ¿Ya? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Te está diciendo que es Dios. ¿Me explico? Te está diciendo literalmente que fue Yehoshua el que sacó a los hijos de Israel de Egipto. Y lo dicen los manuscritos griegos más Aquí antiguos. está también. Aquí cuando yo lo descubrí. ¿Sí? ¿Está claro?
Claro, entonces tú a veces te confundes. En vez de Señor hay que decir Y Yehoshua. Yehoshua, claro. Mira, tú buscas aquí Judas, busca aquí Judas, aquí, capítulo 1, el verso 5, y ahí te sale. Dice, Hiponese de Himas, le quiero recordar a ustedes, Bludome, y Doctas Himas Hapak, que ustedes lo han sabido antes, Panta, todos, Hoti, Jesus, Laon ex Yise Egyptun Sosas, que fue Jesús el que sacó al pueblo de Egipto. Claro. Oh, ahí, El impresionante. traductor lo que hace es poner el No. Señor y todo el mundo se imagina. ¿Qué es entonces el Padre? El Padre. Y tal. Ya me entiendes. Pero aquí el autor dice con nombre propio Jesús. Claro. Fíjate tú. Esto es impresionante. Entonces, cuando tú ves que aquí en el verso 34 han agregado la palabra hijo, ya, tú quita hijo y te queda perfecto. ¿Ya? Dice, este es Dios. Es Dios. ¿Ok? No. Entonces, fíjate tú, hermano, cómo cambia. Dice, y yo le vi, he dado testimonio de que este es Dios. Este ¿Ya? es Dios. Este es Dios. Elohim. Ha-Elohim. Entonces dice, y el siguiente día estaba otra vez Johanán y 2 de sus discípulos, y mirando a Yehoshua que andaba por allí, viene y dice, este es el Corban Ha-Elohim. Es decir, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, entiéndase, a Dios hecho sacrificio. ¿Ya? Simple. Este es Dios hecho sacrificio. Por ese Cordero de Dios, no es que Dios está por acá y mandó a un Cordero por allá. ¿Me explico? Sí. No. Este es el Corban Elohim. ¿Viste? Corbán divino. Corban divino. Ya. Este es Dios hecho Corban. Es lo que está diciendo. Porque ya antes ha dicho que es Dios. Es Dios, claro. Entonces cuando dice que es Cordero de Dios significa es Dios hecho Cordero. Dios hecho cordero. Esta traducción me gusta más. Como dice, hecho. Corban. No, cuando dice Disminuido. disminuido. Claro. No, dice, bueno, traduce pasa que dice hecho carne. Ah, exactamente. Este es el Corban de Elohim, el Seja Elohim, el Cordero de Dios. Para que entienda, si la gente entiende hecho carne, pues digamos que vale. Carne Sí, que es divina. la carne divina, incorrupta. manifestado como carne divina. Y le oyeron los 2 discípulos hablar y siguieron a Yehoshua. Y volviéndose Yehoshua y viéndole seguirle, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí. ¿Ya? Todavía, oye, le acaba de decir que es Dios hecho cordero y estos no entienden. ¿Eh? Todavía lo llaman como. Todavía lo llaman Rabí. Por eso le dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? Sí, ves. Para ver si de pronto entendieron. ¿Será que entendieron? ¿Será que esta gente sí entendió detrás de quién es? Esa pregunta te la hice antes. Bueno, si le está presentando Juan, ya le está dando características De Dios. de que Mashiach es Dios, ya, y se lo está presentando. Bueno, ¿y cuánto? Yo me preguntaba, ¿será que a alguno le fue revelado Mashiach en ese momento? Pero mira, me doy cuenta de Que no. que no. No No. lo hacía. No lo había sido. No le entendieron, anda, Juan. No había No le sido. entendí. ¿Este man de qué habla? ¿O? Sí, Cordero de Dios, ¿qué será? No. Bueno, vamos a ver otra ¿Quién rabino. es ese antes, después? ¿Eso qué? Este será un rabino, ¿no? Rabí, Rabí. que traducido quiere decir, ellos ponen ahí maestro, que ya lo explicamos, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Ya? Era Andrai, era un nombre griego, fíjate tú, Andrai, hermano de Shimeón Petros, uno de los 2 que habían oído de Johanán y le había seguido. Este halló primero a su hermano Shimeón. Bien, pero pareciera que estos, como que sí, pero fíjate tú que no. No, ellos no Lo saben. siguieron como rabí. Como un rabino. Ya. Lo siguieron Es que como por rabí eso- porque Pedro lo confiesa y eso, porque el Señor le dice, este te lo Después- reveló, porque ninguno de ellos sabía con Sí, quién no era. sabía, no Nada, sabía. Ellos eran discípulos de Juan, ¿no? Claro. Sí, y mira, ojo, y mira que dice, ¿qué buscáis? Ya, ellos buscaban, era un rabino que les enseñara, Claro. un maestro, rabino, Un maestro. corrijo rabino que no existía en la época todavía, pero Porque vete- buscaban un sabio, ¿no? ¿Por qué meter el concepto de revisa y la palabra no aparecía todavía? No, sí existía rabí, lo que no existía es rabino, que es diferente. Yo aquí definí que rabí era el que Ah, ya, tenía ya, discípulos, ya, ¿ya? De hecho, Por eso expliqué que era distinto rabí de rabino. de hecho
Juan el Bautista no es considerado entonces como un rabí. No, porque no había hecho la segunda era de discípulos todavía, apenas tenía la primera. No, pero yo pregunto porque si ellos eran discípulos de Juan, Juan debía haberles enseñado algo, ¿no? No, sí, pero acuérdate que el título de rabí se le daba cuando una persona tenía doble generación de discípulos. No, pero yo estoy refiriéndome acá, ellos tienen, por decir algo, ellos tienen un maestro que es Juan. Ajá. Entonces se van con eso como quien dice, ya Juan no tendría más nada que enseñarle, digo, bueno. Sí, bueno, como Juan les está señalando, oye, mira que aquí está el corbán de Pero los niños, todavía no lo veían como Dios. no lo habían dimensionado, no lo habían entendido, Como un pensando. rabí, otro rabí. Lo que pasa es que ustedes tienen que también tener en cuenta, por ejemplo, que en la época y en el mundo judío son expertos poniéndose nombres, ¿verdad? Que tú dices, pero qué descaro. Por ejemplo, el título de Gaón, se llamó Gaón a los rabinos judíos del siglo VIII hasta el siglo XVIII, ya casi durante ese periodo, más de casi 1000 años. ¿Y sabes qué es Gaón? Gaón significa orgullo. ¿De dónde sacaron el título? De un salmo que dice, este es el orgullo de Jacob. Vaya. ¿Ya? Entonces ellos se pusieron Gaón. Y Gaón significa orgullo. Orgullo. El orgullo de Jacob. O sea, ellos eran el orgullo de Jacob. Los sabios. Había otro que se llamaba Abba. Habían otros que se llamaban Abba. Y de hecho se llamaban Abot Haolam a los rabinos de la Mishnah, los padres del mundo. Entonces se ponían unos títulos exagerados, ¿viste? Había otro que se ponía Eshkol, que se Ish HaKolbo, dice el varón en quien están todos los atributos. Se ponían, y como Eshkol significa pámpano, en hebreo, pámpano de uva, te viene Yehoshua y le dice, ustedes serán Eshkol, pero soy la vid. ¿Ya? Ah, sí, ahí sí. ¿Te acuerdas? Y también se llamaron los edificadores, ¿no? También se llamaban los Los edificadores. por allí. ¿Ya? Bonai, Bonín. Por allí. Claro, se ponían unos títulos extraordinarios. ¿Ya? Claro. Entonces tú te das cuenta que aquí ellos pensaron que Juan, como su maestro, le decía, mira, ahí está el Corbán Elohim. Ah, tal. Título ahí como si fuera cualquier título, ¿no? Esos títulos presuntuosos que usaban ellos, cuando en realidad era una auténtica declaración. ¿Ya? Claro. Perdón, Impresionante. hermano, una preguntita, porque en el 31 dice, y yo no le conocía. ¿Cómo así que no le conocía? Claro, es decir O sea, que... ya eran primos, ¿no? Ya eran No, primos. sí, claro, perfecto. Lo que está diciendo ahí en el sentido de conocer es que no había hecho el trato previo. Es decir, yo no tengo ningún acuerdo, ninguna relación con él. No es que no lo conociera como Ah, persona ok. o algo, sino que yo no le había hecho ningún previo acuerdo con él como para venir aquí. Ajá. Ya, Ajá, no tengo ninguna presentarme, relación con él. ¿Ya? Más para que fuese manifestado Claro, Dice manifiesto a Israel. Israel. ahí sí están las 12 tribus. Sí, sí, claro, a todo el pueblo de Israel, ¿no? Eric, Dígame. pero podríamos decir entonces que cuando llega Ruach sobre Jesús es cuando a Juan le es revelado que él es el Claro, porque así se le había dicho. Sobre aquel Claro, es que que ahí lo dice. sobre aquel que veas descender Claro. Ruach Kodesh, ese es. Y él no dudó, él dijo, bueno. O sea, la presunción de la hermana era interesante en el entendido. Si no la había derramado el Rúa, como el Bad No lo Col, conocía, ah, ni había hecho ningún tipo de tratado con él, ni nada pero por el estilo. entonces hasta que apareció no reconoció Juan que este era Mashiach. Claro, no le había sido revelado todavía. No sí. lo había sido revelado Juan. No le había sido revelado. Claro. Y en el 31 que dice la hermana también dice, el 31 al final dice, por esto vine yo bautizando, por esto vine yo sumergiendo con agua Claro. también, Claro. para perdón de pecados. Sí. Debería agregarse ahí. Sí, pero no lo está diciendo, simplemente él lo que está separando son las cosas. Juan lo que está separando es, mira, yo vine por la misión específica que era preparar el camino al Señor, ya. Que luego a mí se me muestra que es que claro, ellos, repito, ellos esperaban de pronto un personaje súper espectacular, mitológico, legendario, qué sé yo, y claro, cuando él se encuentra frente a frente y se le es revelado, él también aprende, ¿ya? Él también aprende que era Dios mismo el que estaba allí, porque él podía tener la duda
de si el Mesías era o un personaje, era un hombre o ¿Cómo qué sé era? yo. ¿Cómo era eso? Pero cuando él lo tiene enfrente, claro, yo no sabía que era Dios. Yo no le conocía. No sabía. Claro, no le conocía significa eso. Yo no sabía, no tenía conciencia que él era Dios. ¿Ya? Era En Dios. ese sentido. Sí, sí. Yo no le conocía, no sabía que era Dios. Que, Eso, no le conocía. claro, sí, como eso. Dios no le Como conocía. Dios. Como Dios no Así. sabía que era Claro. hijo de Era Elizabeth. primo. Sí, sabía sabía que era su pariente. primo, o sea, pero que fuese Dios, Nada. Eso no lo esperaba sino hasta ahí. hasta ahí. Hasta ahí, por eso. Se le fue revelado ahí. Entonces es válido que dice, yo no le conocía. Claro, Claro. no le conocía, obvio. Si yo no le Pero conocía, sí tenía una señal que viera descender. Claro, el Luego- alcohol. ahí era. Ahí era. Es correcto. ¿Ya ves? Está claro, ¿no? Sí. Muy bien, entonces ya para ir terminando, No le conocía como Dios. luego dice, este halló su, bueno, ya hemos pasado hasta el 41. Dice, este halló primero a su hermano Shimón y díjole, hemos hallado a Mashiach, que traducido quiere decir Christos, ya se lo explicamos en la introducción, ya, que Christos era cualquier cosa ungida por ahí que le echabas aceite o algo, pero que Mashiach en hebreo es aquel en quien permanece la unción, un poco distinto. Y le trajo a Yehoshua, y mirándole Yehoshua le dijo, tú eres Shimeón, hijo de Joná. Tú serás llamado Kepa, en arameo. Ahí es arameo. Kepa, que quiere decir piedra. Sí, eso es lo que traducen como Cefas. Es correcto. Cefas en castellano, en griego dice Kefas, pero en arameo se dice Kepa. Qué Pero Y eso- traducen al eso es un español apodo. Pedro. Sí, es En un vez de apodo. poner piedra. Dice, y tú serás llamado Kepa. Y al siguiente día quiso Yehoshua ir a Galilea y halló a Filipos, al cual le dijo, sígueme. Y era Filipos de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Petros, de quien escribió, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá y los profetas, a Yehoshua, el hijo de Yosef de Nazaret. ¿Ya? Ah, bueno, fíjate tú que hasta ese momento el reconocimiento que tenía Jesús era de profeta. Era humano, simplemente, era Ah. un reconocimiento humano. Y eso es lo que inclusive algunos comentaristas mesiánicos han torcido. ¿Por qué? Porque dicen, no, si tú te pones a leer, los discípulos de él nunca le llamaron Dios. O sea, Ah, que, sí, que claro. si sus propios discípulos no lo llaman Dios, entonces no es. Pero es que está leyendo mal. No te estás dando cuenta que solo cuando viene el Ruach HaKodesh es que ellos son conscientes Claro. de que, con quién Todo ese se- tiempo ellos estuvieron viéndolo, porque fíjate tú, Claro. cuando calmó la tempestad, ellos se preguntaron, ¿quién es este que... a quien Hasta más le ¿De hace. dónde viene este? Claro. Ya hemos visto, ¿quién es este? Quiere decir de dónde viene. Claro, De arriba. lo de arriba. Ah, Entonces les dice, de Nazaret, y le dijo Netanel, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Filipos, ven y ve. Yehoshua vio venir hacia Netanel y dijo de él, he aquí un Israel de verdad en el cual no hay engaño. Le dijo Netanel, ¿de dónde me conoces? Respondió Yehoshua y les dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Uf, ya. Suficiente revelación allí. ¿Ya? Imagínense. o sea que este fue el primero, Claro, claro. porque fíjate tú, confesó. Sí, ahí le dijo a continuación. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. La misma declaración Claro, que hace Pedro. es correcto en el 49, Mm. ¿ya? Y aquí viene... El este, rey de Israel, ¿no? Y aquí viene otra vez el tema dice Rabí, Sui Hogius tutu, Shiva Silisi tu Israel. Aquí el texto está otra vez machacado y se respondió a él Netanel, esta palabra dice, Rabí, tú eres el de Dios, el rey de Israel, ¿Qué versículo es? en el 49, ¿ya? Aparece la palabra hijo. Allá aparece otra vez sugestiva, pero con nota de aparato crítico, ¿de acuerdo? Con nota de aparato crítico, en el 1.49, ¿ya? O sea, hay una crítica a esa palabra. Sí, sí. Y también esto de el rey de Israel, dice, tú eres el rey de Israel. Bueno,
Entonces, ¿cómo debe decir? Debería decirla así. Y le respondió a él Netanel: Rabí, tú eres el de Dios, tú eres el rey de Israel. ¿Ya? Tú eres el de Dios, tú eres el rey de Israel. Ya, así de simple. Entonces hay algunos que han querido agregar, digamos, el tema de hijo porque les gusta, no sé. Bueno, aquí vamos a comentar simplemente lo siguiente. A continuación, mira dónde llega esto. En el versículo 50, en el verso 50, para cerrar el capítulo 1 y terminar, ¿qué hora tenemos allí? 9:05. Uy, ya nos pasamos un poco, sí, vamos a terminar ya. Respondiendo Yehoshua le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre él. Y ahora ya aquí aparece por primera vez el concepto de Ben Adam, o el hijo del hombre, en el versículo 51. ¿Ya? El hijo del hombre en Adán. Sí, Aquí sí Hogios, aparece. ahí sí sale Hogios tu antropo, que es un concepto que nosotros ya hemos estudiado. Shalom, es un concepto que hemos estudiado mucho y que vamos a seguir recabando ya para la próxima clase. Claro. ¿Ya? Sí, nos extendemos. Ya ahí tenemos que explicar, y les dejo anunciado el hecho de que ese tema que él le dio a Netanel es lo que vio Jacob, la escalera. Claro. ¿Ya? ¿Tiene algún significado teológico? Es la escalera, es la escalera Multa. que vio Jacob en el sueño. Acuérdense que cuando Jacob va huyendo de Hebrón, desde Beersheba hasta Padán Aram, él va solo, va huyendo, va agitado, no sabe lo que ha pasado, y viene Dios y se le aparece y tiene el sueño de la escalera. Y vio que había una escalera que iba de los cielos a la tierra y había dos ángeles que subían y bajaban. Todavía no te entiendo qué relación tiene Natal con eso. Toda. Eso lo vamos a explicar la próxima. Ah, ¿Ok? Bueno, con esto hemos terminado entonces, Javerín. Shabbat Shalom.